entretenido aquí de venir a conversarles sobre este tema. Hoy día me acompaña ahí, como bien ya les dijeron, ¿cierto? Sebastián Manrique, que hoy en día es consultor senior de OpenBeam en los temas de OpenBeam en Factor Digital. Y hasta hace poco, me imagino que lo conocerán, ¿cierto? Personaje público, ¿cierto? Subdirector de la iniciativa BIM, que actualmente, de Plan BIM, perdón, que actualmente está suspendida, pero esperamos que vuelva a reactivarse todo. Esperamos eso en el corto o mediano plazo. Junto a Sebastián vamos a estar discutiendo una de las dimensiones más potentes que tiene BIM y que muchas veces no se le da la relevancia necesaria. Vamos a conversar sobre cómo BIM, a través del proceso colaborativo neutro de OpenBIM, habilita análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. Ahí estamos. Entonces, como ya les mencioné y me introdujeron, ¿cierto? Mi nombre es Claudio Murgui, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería y también dirijo un diplomado de BDC, de Diseño y Construcción Virtual y BIM para la gestión de organizaciones y proyectos, y coordino también un laboratorio de realidad virtual inmersiva y aumentada, donde hacemos investigación y desarrollo justamente para la industria de la construcción. Yo me voy a tomar unos minutitos en la primera parte para tratar de explicar y motivar el rol de BIM en la creación, visualización, análisis y gestión de la información para tomar mejores decisiones. La idea es darle más tiempo a Sebastián, así que voy a tratar de ir rapidito. Y él va a dar ahí más detalles y ejemplos prácticos del potencial de análisis de datos a través de OpenBIM. Bueno, me imagino que la mayoría de los presentes ya tiene una base de BIM, por algo están aquí presentes, y probablemente algunos tienen incluso competencias de modelación y análisis asociados a la metodología. Por lo tanto, para la mayoría de ustedes probablemente estas gráficas que yo estoy mostrando no son nada nuevo y no son sorprendentes, digamos, que señalan un aumento creciente en la adopción de BIM. A la izquierda se ve ahí los datos de Chile que vienen de este encuesta de adopción BIM que ha estado haciendo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, en 4 ocasiones, y muestran ahí lo que da un buen registro, digamos, de la evolución en casi 10 años. Y a la derecha hay un estudio similar con métricas un poquito distintas, pero en la misma línea realizado en Inglaterra. Para nadie creo yo que debería ser una sorpresa estas tendencias tanto en el mundo público como en el mundo privado. Independiente de lo bien o mal que lo estamos haciendo, ¿cierto? Claramente la metodología BIM es algo que está llegando para quedarse. De la misma forma, tampoco creo que sea que necesitemos aquí en este webinar profundizar mucho sobre lo que significa BIM, ¿cierto? Pero sí creo que es relevante enfatizar el hecho de que BIM se hace cargo de dos conceptos que están relacionados, pero que son independientes. Por un lado tenemos el modelo BIM, con todas sus características, en particular la representación de la geometría en 3D, una base de datos que está basada en el modelo de producto, lo cual es muy relevante para lo que vamos a conversar hoy día, y una inteligencia que viene dada por la modelación paramétrica, pero una modelación paramétrica basada en componentes, lo cual lo diferencia de otros tipos de modelos. Y esto también es relevante para la discusión de hoy, ya que afecta a los modelos de datos que están detrás de los modelos BIM, ¿no? Y a los cuales nosotros accedemos cuando queremos hacer análisis, o debieron, ¿cierto? Por otro lado está el concepto, y que aún es más importante, obviamente, de la metodología BIM. Y la definición que usa ahí, que está puesta en la lámina, es la de nuestro estándar, que está, digamos, prestada de la definición de Villel-Zucker, y que hace referencia a estas metodologías, tecnologías y estándares que habilitan el diseño, construcción y operación de manera colaborativa de un espacio virtual. Eh, por otro lado, el último de los elementos que espero que sean básicos para la audiencia de hoy es esta taxonomía de los 25 usos. Estos son los que incluye nuestro estándar y que están tomados de la guía del Penn State University. Esta taxonomía, si bien no es perfecta, no es exhaustiva, identifica los principales procesos de las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos que pueden ser apoyados por la metodología BIM. Ahora, algo que se deriva de estos conceptos fundamentales que les he mencionado y que quiero enfatizar ahora es que la metodología BIM conecta estos distintos procesos en los que intervienen distintos actores. Y este hilo conductor, ese es un hilo, por si acá, no soy muy bueno para el dibujo, así que no me quedó muy lindo, pero eso es un hilo, supuestamente, entonces la aguja, digamos, en la metodología BIM, y el hilo conductor que une todos estos procesos es justamente la información. La información
en gran medida está almacenada en los modelos BIM. De ahí viene la definición del modelo BIM como una base de datos que es compartida entre los distintos actores que participan en todo el ciclo de vida del proyecto. Ok, entonces con esta base fundamental que hemos discutido, pensemos ahora en las etapas básicas de la metodología BIM, y aquí quiero centrarme solamente en el contexto de una organización específica para simplificar un poco la discusión. Obviamente que todos sabemos por la naturaleza colaborativa de la metodología BIM que es muy relevante la relación entre las organizaciones, pero centrándonos dentro de una organización, primero nosotros definimos los objetivos de la organización para usar BIM, es decir, lograr ciertas mejoras en ciertos procesos. Esos son los objetivos. En base a esos objetivos seleccionamos qué usos le vamos a dar a BIM, o en términos más generales al diseño y construcción virtual, ¿no? Eso es el BDC que está ahí en la lámina. Nuevamente, esto es independiente de otras organizaciones en los proyectos, esto está centrado solamente mirando dentro de una organización. Y finalmente, diseñamos cómo funcionarán los procesos con el uso de BIM, el rol que van a ejecutar los diversos actores que participan del proceso, los flujos de información que van a haber entre ellos, las herramientas que van a utilizar, los protocolos, estándares, ¿cierto?, que son relevantes para esos flujos, etc. Ahora, típicamente existe un sesgo importante eh, a, realiz eh, a realizar estos procesos o diseñar estos procesos con una mirada de procesos técnicos del proyecto, como lo que es la realización del diseño, hacer análisis energitérmico, hacer análisis estructurales, hacer la estimación de costos, perdón, planificación, control de avance, etcétera, etcétera. Y eso obviamente es muy importante, pero es solo una parte de los procesos que son relevantes para una organización. Hay muchas áreas que utilizan datos que provienen de los proyectos y que están en los modelos BIM y también generan información que podrían vincularse con los componentes de los proyectos. Por ejemplo, ahí les puse varias áreas típicas dentro de una organización. Está el área de contabilidad, el área de marketing, el área de recursos humanos, el área jurídica, etcétera. Todas áreas que de cierta forma pueden requerir para sus análisis y para sus procesos internos información que proviene del área más operativa de los proyectos. Y esto es para cualquier tipo de organización, digamos, mandantes, oficinas de diseño, digamos, empresas constructoras, etcétera. Como ven acá, y lo que trato de representarles con esta lámina, es que el área de operaciones es solo una de las áreas que puede beneficiarse de la integración de procesos en base a la metodología BIM y su repositorio común de datos. Si bien obviamente es un área muy importante, aquí tenemos que pensar de que hay mucha gente que generalmente, o actores que generalmente no vinculamos a la metodología BIM porque la vemos un poquito lejana, porque no son personas que interactúen con modelos 3D, modelos BIM, ¿cierto? Otros tipos de modelos. Sin embargo, sí la información es común para todos, es un recurso que es bastante transversal. Entonces, en este contexto intraorganizacional que estamos discutiendo, digamos, dentro de una organización, hay dos dimensiones tecnológicas que son relevantes para todo lo que tiene que ver la gestión de datos desde sus etapas seminales de captura hasta finalmente la toma de decisiones, ya sea a nivel operacional o estratégico. Por un lado tenemos los famosos ERP, ¿no? Y aquí no sé si todos están familiarizados con las siglas, ¿cierto? De Enterprise Resource Planning, ¿cierto? Son estas plataformas de planificación de recursos a nivel de empresa que justamente integran las funcionalidades de las distintas unidades de una organización, ¿no? Y estas típicamente se enfocan en las transacciones diarias de la información que nos permiten generar una venta, firmar un contrato, hacer una compra, pagar un sueldo, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos lo que es la inteligencia de negocios, BI, ¿cierto? Business Intelligence, que pone énfasis en las decisiones más estratégicas, ¿no? Que van más allá de las transacciones del día a día que estábamos hablando antes. Entonces, por supuesto, y aunque los énfasis de estas dos dimensiones tecnológicas son distintos, obviamente que comparten muchos datos en común, pues eso es lo que trata de mostrar esta imagen, ¿cierto? Que los ERP se encargan de todas estas transacciones que tienen que ver con ventas, compras, etcétera. Y por otro lado, el Business Intelligence, que típicamente hoy en día hay muchas organizaciones que están usando herramientas como Power BI, Tableau y otras,
que se enfocan más en generar estos reportes interactivos para poder tener una visión de cómo hacía un comportamiento y proyectarlo, digamos, y tomar estas decisiones estratégicas. Entonces, si bien estos enfoques, como les decía, son distintos, comparten muchos datos que son comunes. Y esos datos, o al menos parte de esos datos, provienen o pueden integrarse con nuestros repositorios comunes de datos en cada uno de los proyectos, que eso es lo que muestra aquí, ¿cierto? Y cuando digo aquí provienen, me refiero a que los datos son generados en estos proyectos, ¿no? Y como hemos hablado desde el punto de vista de la metodología BIM, perdón, se almacenan en uno o más modelos BIM, y desde esos modelos pueden ir y alimentar estas bases de datos, tanto para apoyar procesos transaccionales de los ERP, como procesos más estratégicos del sistemas de inteligencia de negocio. ¿Mm? Y al mismo tiempo, estas bases de datos que se manejan en estas plataformas pueden alimentar también o pueden conectarse con los modelos, y así al vincularse con los modelos se puede aprovechar la espacialidad de los modelos, o sea, las referencias espaciales y la inteligencia de los componentes, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente de esta modelación paramétrica por componentes, que nos permite hacer análisis que de otra forma es difícil hacerlo en ambientes tradicionales de ERP o sistemas de inteligencia de negocio. Y al hacerlo en un entorno espacial, nos permiten, digamos, ganar unos insights, ¿cierto? Una visualización que puede ser mucho más potente a la hora de encontrar ciertos patrones, ¿cierto? Encontrar ciertas oportunidades o hacer ciertas proyecciones. Por lo tanto, y un poquito con esto ya resumiendo, o tratando de, digamos, de ir cerrando y para darle el pase a Sebastián y dejarle tiempo, lo que buscamos aquí entonces es aprovechar la metodología BIM y los repositorios de datos BIM, es decir, los modelos, para habilitar un sinnúmero de análisis con una mayor eficacia y una mayor eficiencia de la que los métodos tradicionales nos permiten. Sin embargo, y obviamente, que para que esto ocurra necesitamos perdón, neutro de estándares que permitan los flujos de información entre los distintos actores, ya sea a nivel intraorganizacional, como es el foco que estaba explicando anteriormente, pero también a nivel interorganizacional, o sea, con otros actores. Porque obviamente que la metodología BIM por naturaleza es colaborativa y requiere que hayan flujos entre otros actores, ¿no? Pero quise poner el énfasis en la parte intraorganizacional porque hay muchos de estos actores al interior de una organización que a veces son invisibles o se sienten muy desconectados de la metodología BIM, y sin embargo hay una tremenda oportunidad desde el punto de vista de análisis de datos, de incorporar esos actores porque no tienen por qué vincularse directamente con los modelos. Así que bueno, de esto nos va a conversar más en detalle, nos va a dar algunos ejemplos súper interesantes ahí Sebastián, y obviamente al final de la charla vamos a tener espacio para preguntas. Así que no te robo más tiempo, Sebastián. Gracias, Voy a Claudio. dejar de Voy compartir a para que... aprovechar de compartir yo entonces la pantalla y, bueno, primero que todo, agradecer la invitación a hablar sobre este tema. Creo que es muy importante justamente tocar estos temas sobre lo que tú comentabas recién, Claudio, que tiene que ver con el foco de la gestión de la información, no solo viéndolo desde nuestro día a día o desde nuestro nicho, que muchas veces somos una parte muy pequeña dentro de todo el proceso de edificación y construcción y gestión de los proyectos y de los activos, sino que ver cómo la información hoy día se une y es necesaria para unirla con otros sistemas, ¿no es cierto? Y por eso creo que el tema de hoy día, de hablar sobre cómo el Open BIM habilita ese análisis de datos con BIM, es muy, muy interesante. Así que gracias, Claudio, ahí por esta invitación y por la intro. Creo que comentaste muchas cosas, son súper buenas para lo que voy a comentar. Bueno, yo soy Sebastián Manrique, soy arquitecto, ya lo habían comentado, en este momento estoy como consultor en Factor Digital. Me he especializado en temas de OpenBIM y la norma ISO de IFC, que es la 16739. También me he especializado en temas de gestión de información con COVID y siempre privilegiando el tema de la toma de decisiones basadas en datos, un poco lo que comentaba ahí Claudio, que es súper súper bueno entender los datos, no solamente desde este nicho que estamos nosotros, sino que tomando los RP, todo lo de Business Intelligence y las otras cosas que se vienen,
que están asociadas a todo esto, inteligencia artificial y todo lo que viene haciendo por ahí. Y yo quería tocar acá unos conceptos generales que se complementan con lo que comentó Claudio en un inicio, y la idea tampoco no es entrar en mucho en detalle, porque entendemos que las personas que nos están viendo hoy día, que están participando, son personas que ya tienen un cierto conocimiento de los temas de BIM, así que me tomo ahí de las palabras de Claudio, de que él ya hizo como una pequeña pincelada sobre las bases generales, y yo aquí quiero tocar algunos conceptos generales, algunos conceptos claves que estamos hablando. Lo primero es sobre estos conceptos claves del tema de BIM, ¿no es cierto? Tenemos este tema de los modelos tridimensionales, tenemos la gestión de la información, la interoperabilidad del ciclo de vida, la colaboración, estándares, ¿no es cierto? Esa es como la gran base. Hacemos gestión de la información con BIM, eso es lo que hacemos finalmente. Necesitamos de la interoperabilidad para poder traspasar esta información durante todo el ciclo de vida. Hoy día ninguna de las personas que estamos hoy día en el sector de la construcción participa en todo el ciclo, por lo tanto siempre vamos a tener que estarle entregando información a otro actor en otra etapa o para otra actividad, y nada del el desarrollo de BIM puede surgir y puede funcionar sin tener estándares, ¿no es cierto? Necesitamos estándares para cómo se gestiona la información, necesitamos estándares de la información, necesitamos estándares también de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades en el día a día dentro del desarrollo de los proyectos utilizando estas metodologías. Y también hay ciertos conceptos claves que están asociados a la ciencia de datos. También es importante tenerlos ahí dando vueltas. No vamos a entrar en una definición exhaustiva, pero sí comentarlo, ¿no es cierto? Que estamos hablando de Big Data, ¿cierto? Que vamos a estar acumulando una cierta cantidad de datos y cada vez estamos acumulando más información. Muchas veces no sabemos qué hacer con ella, pero estamos acumulando cada vez que hacemos un modelo y lo guardamos, estamos acumulando información. Tenemos todo este tema del aprendizaje automático, ¿no es cierto? El Machine Learning, que es algo interesante y es algo muy importante también para cómo gestionar esta información y lo que hacen ya otros sistemas, como lo mostraba Claudio, justamente los ERP o los Business Intelligence. Y también tenemos el tema de la visualización de datos dentro de estos conceptos de la ciencia de datos. O sea, tenemos datos a través de la Big Data, necesitamos aprendizaje automático para poder analizar toda esta información y luego necesitamos salida, ¿no es cierto? Que son esta visualización de los datos. Y otra línea también que es importante comentar sobre algunos conceptos tiene que ver sobre el Open BIM. Cuando hablamos de Open BIM, ¿a qué nos referimos con Open BIM? Y Open BIM lo que hace es que promueve la adopción de estándares de intercambio de información para poder mejorar justamente la colaboración durante todo el proceso constructivo. Hablamos de construcción desde la etapa de planificación, diseño, construcción y operación como tal. Entonces, primero, el Open BIM promueve la interoperabilidad entre los distintos software y sistemas de información para que puedan compartir y utilizar la información de manera eficiente, ¿cierto? Necesitamos compartir entre todos estos sistemas cómo funcionan esos datos. Lo segundo es que el OpenBIM fomenta la colaboración entre los distintos actores durante el proceso de un proyecto, como les decía, en todo el ciclo de vida: planificación, diseño, construcción, operación, hasta desmantelamiento, ya cuando se desmantela el edificio, incluyendo a todos los actores: arquitectos, ingenieros, constructores, propietarios, a los distintos agentes que participan durante todo este proceso. Y hay otro punto, no los puse todos, traje los tres más importantes, que tiene que ver con justamente que es abierto. OpenBIM lo que promueve es el uso, la utilización de estándares abiertos, eso significa no propietarios, para el intercambio de información, lo que permite la libre adopción y utilización de estos estándares y, por supuesto, de los datos que están ahí, ¿ya? Entonces, me gustaría como tener, que nos quedemos con esa imagen sobre este tema de por qué, cuál es la diferencia que vamos a tener entre datos propietarios y datos no propietarios, ¿ya? Entre estándares abiertos y estándares cerrados, que es muy importante para el contexto de lo que viene más en esta presentación. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de integrar BIM con la ciencia de datos, ¿no es cierto? Para poder llegar a lo que dice, lo que mostraba Claudio, de poder conectar los ERP, conectar los Business Intelligence con estas bases de datos y poder empezar a trabajar con estos datos y no solamente acumularlos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos beneficios y también tenemos desafíos.
algunos de los beneficios, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo y la verdad es que hay harta información sobre este tema. Se obtiene una mayor eficiencia porque podemos analizar datos más rápido, hay un ahorro de costos justamente por los temas de tiempo y por no tener que estar rehaciendo mucha de la información, mejora la calidad de la información que estamos recibiendo en nuestros proyectos, podemos adelantarnos, ¿no es cierto? Podemos hacer una predicción y una prevención de problemas, podemos predecir que va a pasar algo y nos permite hacer una toma de decisiones basada en datos, ¿no es cierto? El conectar ya BIM, todos los datos de BIM con todos los beneficios de la ciencia de datos nos permite empezar a tener esta visión de tomar decisiones basadas en datos, no por lo que creemos nosotros que debiese ser, sino que con datos fundados sobre qué es lo que pasa. Pero hay desafíos, ¿cierto? Hay una serie de desafíos, y ahí es donde lo quiero linkear con cómo el Open BIM nos puede ayudar a mitigar algunos de estos desafíos. Primero, necesitamos una limpieza y una preparación de datos, ¿no es cierto? Hay una dificultad de manejar y preparar grandes cantidades de datos para su análisis, porque principalmente hay una falta de usos de estándares en los datos, sobre todo en el sector de la construcción. La ciencia de datos requiere de un conjunto de habilidades especializadas y, por lo tanto, necesitamos especialistas, ¿no es cierto? Necesitamos ciertas personas habilitadas y esto se puede transformar en un desafío para que, uno, las personas se vayan capacitando y vayan comprendiendo que necesitan tener ciertas habilidades de cómo manejar estos datos y también otras habilidades más técnicas que, bueno, ahí la universidad y con todas las cosas que están asociadas también al programa se intentan cubrir. El tercer tema que es importante tiene que ver con los problemas potenciales de la privacidad y la seguridad de manejar datos sensibles, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, las instituciones públicas, proyectos públicos, como la ISO 19650, la parte 5 se hace cargo de la seguridad de la información de estos modelos, porque obviamente al tener grandes bases de datos hoy día, también tenemos grandes espacios de problemas o fallas en la seguridad, que se nos filtren datos, ¿no es cierto?, de un proyecto, por ejemplo, de un proyecto de una cárcel, o de algún proyecto de algún ministerio, o de alguna organización crucial, o de algún negocio, ¿no es cierto?, logístico que sea crucial y tenemos que trabajar con ello. Y lo cuarto, que yo creo que es transversal en toda la industria, tiene que ver justamente con la resistencia al cambio, en cómo la resistencia al cambio puede ser un obstáculo para la adopción de nuevos procesos y nuevas tecnologías. Y eso principalmente está enfocado en no reconocer cuál es el valor, ¿no es cierto? O no poder mostrar cuál es el valor real de la utilización de BIM y los datos de BIM a los distintos actores, ¿no es cierto? Que las personas se sientan alejadas de ese beneficio. Dicen, no, es que esto solamente es un problema, soluciona la productividad, está en las grandes escalas, en las grandes esferas, pero no se les muestra que hay beneficios reales y tangibles en su día a día al contar con información, eh, eh, con muy buena información en el momento adecuado para, por ejemplo, entregar el informe a su jefatura y poder irse temprano a su casa, por ejemplo, o no tener que estar trabajando un fin de semana porque tiene que reconstruir una serie de información. Entonces, hay una serie de otros valores y de otros beneficios que están ahí y se pueden trabajar para atacar esa resistencia al cambio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo el Open BIM nos puede ayudar? El Open BIM nos puede ayudar. Entonces, yo aquí les traigo un pequeño análisis muy pequeño. Después, más rato, les voy a mostrar unas cosas en vivo. Quiero dejar ahí un tiempo para poder conversar y abrir a las consultas. ¿Cómo OpenBIM nos puede ayudar? Lo primero que quiero mostrar es cómo se ve un archivo cuando se está trabajando con un formato OpenBIM como IFC, cuando yo lo abro con un bloc de notas, ¿ya? Cuando yo abro un archivo IFC que viene desde un software X, sea Revit, ArchiCAD, Tecla, el software que ustedes estén ocupando, si ustedes toman un archivo IFC, le dan clic con el botón derecho de su mouse y le dicen abrir con un bloc de notas, esto es lo que van a encontrar. Es posible que no entiendan la información que está dentro, pero podemos acceder a esa información. Yo puedo, con cierto conocimiento, reconocer de que ahí estoy destacando ciertas clasificaciones, un sistema de clasificación en una entidad muro, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy reconociendo dentro de ese valor. Si yo hago la misma actividad, exactamente el mismo ejercicio, con un archivo nativo de un software, eso es lo que voy a encontrar. No voy a poder acceder a la información con un bloc de notas. Eso significa
que dependo de un software pagado, ¿no es cierto?, para poder entrar y acceder a esa información. Esa es la gran diferencia entre OpenBIM y el BIM cerrado. En esta opción yo puedo acceder a la información de una manera muy sencilla, con conocimiento, por supuesto, pero puedo acceder siempre a la información versus esta otra que necesito y dependo de alguien. Yo no estoy diciendo que uno sea bueno o malo. Nosotros necesitamos de software nativos para poder desarrollar la información. Hay una serie de software gratuitos y por supuesto pueden que estén algunos más atrasados y una serie de cosas, pero no vamos a entrar en ese detalle. Yo necesito de software para poder desarrollar. Necesito hacer una tarea. Pero esas tareas, esas acciones y ese desarrollo que yo hago de información, necesito poder exportarlo y tenerlo como respaldo en un formato interoperable OpenBIM como es IFC, porque puedo acceder a esa información. Y eso me va a permitir poder transformar esos datos a través de plataformas también abiertas, poder transformar esos datos de IFC, datos como en una hoja de cálculo, traspasándolo a otro formato abierto que es COBI, ¿no es cierto? Otro de los estándares abiertos están vinculados al OpenBIM, que nos permiten acceder a toda la información de una manera visible, sin perder información y sin depender de una casa de software en particular o de un software en particular. ¿Ya? Ahora les quiero mostrar, dándome ahí, les quiero mostrar algunas. Lo primero es mostrarles lo que uno puede ver, ¿no es cierto?, con un visualizador gratuito como este, que se llama BIMVision, ¿no es cierto?, donde yo puedo mostrar un edificio, ¿cierto? Esto es un software que yo descargo y puedo acceder a todos los datos que veíamos anteriormente. En este caso veo un muro, puedo acceder a este muro. Obviamente esto fue desarrollado en un software de pago, puedo saber cuál fue el software, pero puedo revisar cierta información que tengo. Por ejemplo, el ratio de fuego, si el muro es externo, si recibe carga, si es nuevo o si es existente, su área, su altura. Puedo acceder a estos datos sin depender de un software de pago. Puedo revisar esta información, ¿no es cierto?, de distintas maneras, y puedo revisar el árbol de datos, que está estructurado siempre de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que existe un proyecto, ahí lo podemos ver, que tiene un sitio, ahí está el sitio, ese sitio tiene un edificio, y ese edificio tiene pisos. ¿Sí? Esta información que estamos viendo acá es lo que se llama la estructura de datos que tiene IFC, ¿cierto? Este que es uno de los estándares que permiten y habilitan el OpenBIM, ¿no es cierto? Lo que nos permite es tener la información estructurada siempre de la misma manera. Siempre vamos a encontrar un nivel, y ese nivel, o un piso, y ese piso tiene todos los componentes, objetos, entidades que corresponden: muros, ventanas, puertas, cimientos, espacios, toda la información que yo necesite. Eso es lo que me habilita para poder acceder a cierta información. Por ejemplo, como les estoy mostrando acá, me permite visibilizar cada uno de los datos que yo tengo. ¿Sí? Pero, ¿por qué me está habilitando esta información? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo? Bueno, me está habilitando esta información porque existe hoy día un estándar, que es una norma ISO, la pueden ver acá, es la ISO 16739, que ya fue actualizada, su última versión este año, donde yo puedo acceder a todas las entidades de este estándar que fueron trabajadas por una serie de expertos, que son los objetos. En este caso, yo puedo buscar acá, por ejemplo, podría buscar un puente, las nuevas entidades que están hoy día agregadas, puedo buscar un puente, puedo buscar un muro, ¿no es cierto? En sus condiciones, puedo tener un muro, y puedo revisar qué información es un puente, por ejemplo. Y está definido. Un puente es un trabajo de ingeniería civil, bla, 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 que está acá, toda contiene una definición. Y esa estructura de datos tiene una definición que además me indica claramente cuáles son las propiedades que puedo tener dentro de ese objeto llamado puente. O bien, dentro del objeto llamado muro. También está especificado toda la información de qué es lo que es un objeto que nosotros vamos a construir, ya sea algo
concreto, como un muro, una ventana o algo abstracto, ¿no es cierto? Una representación física o una representación abstracta, está definida dentro de este estándar llamado IFC, que es una de las bases del OpenBIM. Y aquí podemos ver cada una de las funciones, en este caso las propiedades que tiene, y si yo entro dentro de una de ellas, puedo saber, por ejemplo, cuáles son los tipos de muro que están hoy día estandarizados dentro de esta norma ISO llamada IFC, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, puedo, por ejemplo, a través de una plataforma gratuita, como esta que está acá, de manera online, puedo, por ejemplo, extraer los datos y exportar los datos a un Excel, seleccionando, porque son las mismas entidades, las ventanas, los muros, vamos a elegir los muros, y aquí yo puedo buscar la información en el mismo lugar, porque es una misma base de datos independiente en el software que yo lo haya trabajado, Revit, Archicad, Tecla, el software que ustedes se imaginen, que lo hayan exportado utilizando estos estándares OpenBIM, yo voy a poder buscar la información siempre igual. Por ejemplo, voy a buscar un muro, voy a buscar ahí la propiedad Wall Common, toda la información de el ratio de fuego. Quiero exportar los datos de fuego, quiero exportar los datos si es externo, quiero exportar los datos, por ejemplo, de largo, de alto, de ancho, y estos datos en una plataforma gratuita las puedo previsualizar, como se van a ver, sin depender de una. Yo sé que esto lo puedo hacer desde ArchiCAD, lo puedo hacer en Revit, lo puedo hacer en Tecla, lo puedo hacer en cualquiera de los software. Pero aquí lo estoy haciendo desde un software completamente gratuito, sin depender de una marca. Y yo puedo exportar todos estos datos a un archivo separado por comas y abrirlo en Excel y acceder nuevamente a toda la información si es que quiero revisar algo. Puedo pinchar, revisar los datos, ¿no es cierto?, que tengo acá. Y además, a través de estos estándares, Building Smart y el grupo de entidades que están desarrollando los estándares abiertos, también ahora lanzaron un nuevo estándar llamado IDS, que nos permite hacer pruebas y hacer la revisión automatizada de los modelos, para ver si yo estoy cumpliendo con ciertas cosas. Yo aquí cargué ya un valor, por ejemplo que lo que dice es que voy a revisar la resistencia al fuego de los muros, es algo requerido, va a ser a la versión IFC 4, lo voy a aplicar a qué? A un muro, a los IFC Wall, porque aquí yo puedo buscar todas las entidades que existen, ya están estandarizadas. Voy a buscar ese tipo predefinido del parámetro y ciertos requerimientos dentro de ese grupo de propiedades, ese parámetro, ese valor, que sean F120. Vamos a revisar, voy a hacer correr el checker, lo hago correr, ahí está funcionando, está haciendo la búsqueda de los parámetros que está buscando dentro de todos los muros que tiene la aplicación. Y con eso puedo revisar, por ejemplo, de que todos estos muros cumplen con cada uno están en verde porque cumplen con cada una de las funciones. Si yo modifico la especificación de esta búsqueda, por ejemplo, el requerimiento, y le digo ahora que lo que busque es un F125, ¿sí?, que lo quiero buscar ahí, le voy a decir que haga nuevamente el chequeo y se van a dar cuenta que todos los muros indican que no cumplen con el requerimiento. Esto lo estoy haciendo de una manera gratuita y abierta. Y yo puedo descargar este IDS, lo puedo exportar y lo puedo utilizar en cualquier otro software. ¿Por qué? Porque lo puedo abrir, en este caso, lo voy a abrir aquí en vivo y en directo, con el bloc de notas. Puedo ver que este es un archivo, déjenme abrirlo acá, hacerlo de un lado para otro. Ahí. Aquí puedo ver que es un bloc de notas, ¿verdad? Ahí veo el bloc de notas que tiene el formato, obviamente, para computadores, pero yo puedo encontrar toda la definición de qué es lo que estoy buscando y puedo abrirlo en otro software o en otro programa sin necesidad de depender de una marca en particular. Lo que estoy haciendo aquí es acceder a información. Podría, por ejemplo, ocupar un visualizador o un revisor de archivos IFC. Este es un revisor de archivos que montamos nosotros como consultores de manera muy simple con un formato en código abierto que está disponible en GitHub, que nos permite abrir un archivo IFC, por ejemplo voy a abrir aquí
ese ejemplo acá, lo voy a abrir, le voy a decir que se valide, y esto ya tiene creado una serie de reglas que están programadas a través de este código en GitHub que me permite revisar, por ejemplo, si se han completado los nombres de las plantas del edificio. En este caso sí, se llama primer piso, segundo nivel, tercer nivel, cubierta. Puedo revisar, y esto solamente con los datos abiertos de OpenBIM. Lo estoy conectando con otros, estoy utilizando la información para hacer otras revisiones a través de Business Intelligence o lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, está aprobado, todos los objetos tienen un tipo predefinido. Voy a revisar cuáles. Bueno, hay muros, hay 27 muros que son partitioning, hay 12 muros que son solid wall, hay dos pisos y hay uno que es un radier o una base de losa, ¿cierto? Y además me dice cuáles son los que están los que no cumplen ciertas reglas. Bueno, no cumplen. Todos los objetos no tienen una descripción y además todos los objetos no tienen nombre de material. Le falta el material a cada uno de los objetos. Esto fue montado a través de una plataforma de código abierto, open source, utilizando los estándares OpenBIM y dejándolo disponible a través de una aplicación completamente web. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, como decía Claudio, conectarlo con Business Intelligence, ¿no es cierto? Esto es algo que ustedes, los usuarios de las herramientas nativas, tanto en ArchiCAD, en Revit y en otras plataformas, ustedes dicen, bueno, esto sí ya existe. Ok, exacto, esto existe, esto lo puedo hacer. Pero acá a través de un archivo de OpenBIM, a través de IFC, puedo acceder a toda la información sin depender, sin tener la necesidad de ocupar un software nativo o conectarme con otro sistema utilizando siempre la misma estructura de información, que como pueden ver siempre va a aparecer de la misma manera. Son las mismas entidades, son la misma manera en cómo se estructura la información en su totalidad. Y ya para ir cerrando y dejar 10 minutos ahí para poder conversar, cómo esta información a través de IFC, los estándares abiertos, se conecta, por ejemplo, con inteligencia artificial para hacer la revisión, por ejemplo, de manera automática de las fisuras de un puente, donde podemos ver que se hizo la captura a través de una nube de puntos, a través de un escáner, utilizando otros de los sistemas de datos abiertos, que son justamente las nubes de puntos, que se unen también a los estándares abiertos de OpenBIM, que se conecta a través de esta plataforma y a través de una inteligencia artificial es capaz de entender y comprender cuáles son las fisuras o ciertos riesgos, entendiendo y categorizando, haciendo, ¿no es cierto?, un entrenamiento de esta inteligencia, entendiendo cuáles podrían ser los posibles riesgos que tiene este puente, sin tener que estar con personas. No sé si ustedes saben cómo se realiza esta visualización, pero la gente se cuelga, ¿no es cierto? Tiene que ser una inspección visual, tienen que estar revisando constantemente y aquí lo pueden hacer de manera remota, utilizando un dron, haciendo el catastro y después te lo colocan dentro de la plataforma para poder hacer la revisión justamente de cada una de las fisuras que tiene este puente. Entonces, eh, es muy importante comprender que la información que ustedes van a manejar se necesita y se va a conectar y debe ser útil para otros procesos, para otros procedimientos, para otros actores que no necesariamente son los mismos que estamos acostumbrados a ver en el día a día en nuestras labores. No es solamente al ingeniero que tengo al lado, o al arquitecto que tengo al lado, o al constructor que va a tomar la información más adelante, sino que a otras personas que van a ocupar esta información más adelante. Así que con eso quería cerrar mostrándoles ahí la conexión con información OpenBIM con inteligencia artificial. Buenísimo, profesor. Agradezco las presentaciones de ambos expositores y ahora dejamos abierto para que los participantes puedan hacer preguntas a través del chat. Por mientras, recordemos que esta actividad se está haciendo en el marco del diplomado BDC BIM en la gestión de organizaciones y proyectos. Y en el caso de que ustedes quieran saber más sobre este programa, voy a dejar los datos de admisión para que hagan consultas respecto a los requisitos, descuentos y facilidades de pagos que tiene nuestro equipo. Voy a dejarlo en el chat por mientras.
Veo que aún no hay preguntas, así que mientras tanto voy a aprovechar yo aquí de compartir los links de las plataformas que utilicé para que lo puedan, Perfecto. las puedan ver y ahí utilizar todo, eh, tanto Sordes como la plataforma de revisión automatizada, cada una de las aplicaciones que están ahí. Y también les voy a compartir los videos si alguien más tiene alguna duda. Buenísimo. Muchas gracias, profesor. Acá hay una pregunta. Buenas tardes. Lo hace Solange Pávez. ¿Cómo se certifica que un proyecto cumple con los estándares OpenBIM? Muy buena pregunta, Solange. Lo que se certifica es el software, los software que tú estás utilizando, ya sea Revit, ArchiCAD, ellos a través de una página y un sitio web donde ellos tienen que pasar por un proceso de certificación, ¿ya? Y ahí tú puedes evaluar si es que ese software está o no certificado en la versión de IFC o del formato que estés ocupando interoperable. Esa es la primera certificación. Luego, tú con cierto conocimiento puedes chequear de que se están cumpliendo con algunos mínimos y para eso existen plataformas de revisión automatizada. Por ejemplo, una de las que te compartí ahí, que estaba mostrando, verifica de que cuando se utilice un modelo, cuando se utilice un software, ya sea Revit, ArchiCAD, de los que hemos estado hablando, que la persona que está modelando esté utilizando detrás esos estándares. Y eso se puede verificar de manera automática. ¿Cómo? Que en los muros se utilice la entidad que corresponde, que se utilice la entidad IFC wall o muro de IFC, de losa que corresponda a cada una de ellas, y eso te verifica o certifica de que está cumpliendo. Ahora, el cumplimiento de las normas ISO, en general este nuevo estándar que apareció ahora, que se llama IDS, lo que permite es justamente abrir un poco más ese escenario y poder revisar en mayor detalle ese cumplimiento, ¿ya? Pero en primer lugar, los softwares son los que cumplen con la certificación como tal que les exige Building Smart para poder decir que exportan un archivo IFC en tal versión y luego tú puedes hacer una revisión del cumplimiento de ese estándar con los parámetros que se definen. No sé, Claudio, si tú Buenísimo. quieres ahí complementar algo más. Sí, lo único que quizá, para complementar esa pregunta, desde el punto de vista de certificación, que varias veces las organizaciones les interesa certificarse, también existen las certificaciones asociadas al estándar ISO 19650, digamos, a la norma ISO 19650, que ahí sí las organizaciones se pueden certificar. Claro, exactamente. Ahí las organizaciones se certifican en cómo gestionan la información, a diferencia de los software que se certifican en si es que sus datos son interoperables. Sí. Perfecto. Hasta el momento no tenemos más preguntas en el chat. Profesores, ¿alguno de ustedes quisiera mencionar? Acá justo llegó otra de participante AEP. Hola a todos. Entiendo que BIM se utiliza en ingeniería, pero ¿cómo se integra a otras etapas del proyecto como PRICOM, COM y operaciones? Eh, no sé si quieres, puedo partir yo, Sebastián, y quizás tú después me complementas. Yo hoy mostré bien rapidito, digamos, asumiendo un cierto conocimiento que no tiene por qué ser cierto, digamos, en la audiencia de la metodología BIM, y uno de ellos tenía que ver con esto de los usos que abarcan, digamos, todo el ciclo de vida desde etapas bien tempranas de planeación, cuando todavía no existe todavía mucho diseño, digamos, hasta etapas ya de operación y mantenimiento y finalmente la deconstrucción de la infraestructura. Entonces, esos usos, de cierta forma, son una luz un poquito en la pregunta que está haciendo ahí de cómo se puede integrar a estas otras etapas, en el sentido que los modelos BIM que se generen durante las distintas etapas previas, digamos, pueden ser utilizados en la etapa de commissioning, digamos, pre-commissioning, de la etapa de operación misma, etcétera, para alimentar procesos básicos ahí. Por ejemplo, la etapa de operaciones, cuando se tiene que hacer mantenimiento, o cuando se tiene que gestionar activos, gestionar espacios, etcétera.
muchas veces se necesita información de la infraestructura o, por ejemplo, evaluar fallas de la infraestructura durante la etapa de operaciones o estudiar, digamos, qué sé yo, estrategias de posibles mejoras a futuro. Eso tiene que ver justamente con usar estas fuentes de información que se generaron en las etapas previas para poder ser analizados. O si vamos a hacer, por ejemplo, el mantenimiento de equipos, poder acceder en un lugar centralizado a toda la información que tiene que ver con los proveedores, con las mantenciones anteriores, con los problemas que han tenido, etcétera, etcétera. Y con poder ubicarlas espacialmente, con saber cómo accederlas, etcétera. Entonces, la verdad que la forma de utilizarlo en las distintas etapas es muy amplia. Entonces, ahí yo los invito a echar una mirada, a estudiar los usos que están en nuestro estándar, teniendo en claro de que no son exhaustivos, ¿ah? Hay un montón de usos, por ejemplo, no está el uso de marketing, ¿ah? Que no suena muy técnico, pero es un uso súper potente, digamos, de usar efectivamente modelos para apoyar distintos procesos asociados a marketing. Así que obviamente que eso es un punto de partida, pero la verdad que lo importante es que todos esos usos estén planeados desde el principio, porque tratar de que en la etapa de operaciones, por ejemplo, se quiera utilizar BIM sin haberlo preconcebido previamente puede significar un esfuerzo tremendo en términos de desarrollo de los modelos, con los niveles de detalle, cantidad de información necesario. Entonces, algo que ojalá que se vaya generando, obviamente, de manera incremental a lo largo de la vida de los proyectos. ¿No? Lo cual no quiero decir que con eso que no se pueda partir desde la etapa de operaciones, sí se podría, pero lo ideal es partir desde las etapas iniciales de los proyectos para que, obviamente, los beneficios se repartan en todo el ciclo de vida. Sebastián, no sé si quieres complementar un poquito. No, no, que solo aprovechar de ir respondiendo las otras preguntas, porque creo que están como asociadas a lo mismo. Aquí les puedo mostrar algunas cosas, por ejemplo, para que se imaginen cómo podría funcionar BIM para la etapa de obra. Por ejemplo, BIM en la etapa de obra, la constructora recibe un modelo desde ya el diseño, y la obra lo que hace es que a través de un software, este también es un software gratuito, utilizando OpenBIM, que le permite agregar los elementos que le corresponden a la constructora. En este caso, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las barreras de contención, los caminos, las mallas, ¿no es cierto? Y de una manera muy sencilla y muy intuitiva, la persona que está trabajando acá va agregando información. En este caso, va a agregar una malla, por ejemplo, al ático, seleccionando la herramienta malla, ¿no es cierto? Que, si se dan cuenta, las herramientas son más asociadas justamente a seguridad, y va a agregar esa información al modelo, sin modificar, en cierta manera, el modelo en las losas, en los pilares, y le agrega toda la información que es necesaria para ella, que tiene que ver con los temas de seguridad, señalética y todo lo que tiene que ver para poder capacitar a sus profesionales al interior. Entonces, hay una serie de información que se está generando constantemente y que, como muy bien dice Claudio, se va a utilizar en las siguientes etapas. Entonces, ahí los invitamos a que se metan justamente al estándar BIM para proyectos públicos. Ahí el estándar les comenta cuáles son esas posibles cosas que se pueden hacer, estos métodos de aplicar BIM en los proyectos, que, como bien dice Claudio, hay muchos más, pero hay que tener una lista inicial para poder partir. Sí, por supuesto, les comparto el video inmediatamente. Dame un segundo acá. Ahí les comparto el video. Y había otra consulta más. Dicen, ¿cómo se gestiona y capacita a los equipos de las organizaciones en los estándares OpenBIM? Mira, primero, entendiendo que BIM no depende solamente de uno o más software, sino que estamos hablando de gestión de información. Hay cursos, y obviamente parte de lo que se ve en este diplomado tiene que ver justamente con el tema de uso de OpenBIM, y hay una serie de información disponible. Les puedo dejar también ahí el link a todo lo que tiene que ver de IFC Building Smart, que es la organización que lo lidera, para que vayan ahí interiorizándose. Pero cualquier consulta, duda ahí, no duden en contactar a Claudio o a mí por correo para darles más información sobre ese tipo de cosas, así que ningún problema. Y no sé, ¿hay otra consulta más ahí que dicen?
Sí, la última que se refiere sobre los eventos sucedidos a los socavones y la estabilización de terreno. Estas herramientas podrían determinar soluciones tempranas para atender en situaciones de emergencia para que esté integrado en OpenBIM. Sí, ahí conectando con la pregunta que hacían antes de los usos en la etapa de operaciones, uno siempre piensa en operaciones más en temas industriales, digamos, de plantas, etcétera, pero también a nivel de infraestructura urbana es bien interesante porque uno puede, efectivamente, uno de los usos importantes en la etapa de operación justamente es planificación de emergencia, ¿no? O sea, ¿qué hacer en caso de una emergencia? ¿Qué hacer en caso por ejemplo, un incendio? ¿Qué hacer en caso de una inundación, de un corte de energía o de un socavón, por ejemplo? Y esas cosas efectivamente pueden servir para establecer planes de acción previos, digamos, establecer, digamos, escenario y evaluar cómo acceder, digamos, o cómo realizar una operación después de sostenimiento temporal o una operación más definitiva, digamos, cuantificar los volúmenes por ejemplo, de tierra que removida, digamos, por el aluvión, digamos, y poder cuantificar, digamos, los esfuerzos después de reparación, etcétera. Así que Sí. efectivamente tienen harta aplicación desde esa perspectiva la metodología B. Sí, y además pensando que BIM es la base para llegar a los gemelos digitales, a los famosos digital twins. Entonces, imaginemos que una obra como esa, anterior a que hubiese ocurrido un socavón como ese, hubiésemos tenido ese modelo conectado con sensores en tiempo real, ¿no es cierto? Hubiésemos podido detectar a través de sensorización que tal vez eso estaba ocurriendo y haber tomado cartas en el asunto previo a que ocurriera el socavón en su totalidad. Eso hoy día está ocurriendo, se está haciendo y es parte de las bases de BIM, es la base para llegar hacia allá, hacia los gemelos digitales. Así que sí. Genial, muchas gracias, profesores. En honor al tiempo, quisiera dar un cierre. No sé si alguno de ustedes tiene algo que mencionar o agregar antes de finalizar la presentación. No, a ver, quizás solamente para dejar algo en claro a la luz de las preguntas que han habido, aquí es súper importante efectivamente el ponerse de acuerdo entre los actores, porque un solo actor, si quiere sacarle provecho a una metodología BIM, se encuentra con un desafío mucho más grande que si efectivamente orquestadamente todos los actores del proyecto van contribuyendo sus granitos, digamos, porque BIM es una metodología colaborativa por definición y los modelos BIM son fuentes compartidas de información en las que todos proveen y extraen información. Así que ese es un esfuerzo mancomunado, digamos, por mucho que hayan algunas organizaciones que obviamente lleven una cierta delantera, si no lo tomamos como industria, digamos, le vamos a sacar un provecho mucho más marginal de lo que se podría.